miembro de los directores de la Fundación Portas y la Fundación Presente. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy, es coautor del libro El Director Libre, que es un libro que recientemente publicó el Banco Mundial. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Octavio. Bienvenido. Muy feliz de estar acá, Eric y Gustavo, encantado. Faltó decir que soy padre de dos eh, queridos hijos que me hacen sufrir también, Miguel Ismael y mi señora Consuelo, que también trabaja en educación. Mis cargos más importantes. Excelente, Octavio. Sabemos que en preparación a esta conversación y también en parte por el gran interés que ha generado este libro en distintos foros y en distintos espacios donde han tenido la posibilidad de hablar sobre el mensaje y las herramientas que contiene el libro, tú hiciste una breve presentación que quieres compartir con nosotros. Entonces, Sí, vamos a partir con eso y luego vamos a avanzar a una parte de preguntas que nosotros traemos para ti, pero también donde vamos a invitar al público de este webinar a constantemente interactuar contigo. Y la forma de hacerlo va a ser muy sencilla, pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final vamos a tener unos 20 minutos para que puedas interactuar directamente con las personas que asisten a este webinar y puedas responder esas preguntas. Eh, y evidentemente al final vamos a abrir la opción de levantar la mano también y poder hacer de esto una conversación. Esa es la idea. Así que el micrófono es todo tuyo. Adelante y muchas gracias. muchas gracias, Gustavo. Muy feliz de estar acá, de poder compartir de abajo hacia arriba lo que está pasando en Chile y muchas cosas interesantes a través de Director Libre. Hice una presentación breve, la hice en inglés, pensando que íbamos a tener íbamos a estar en la lengua franca, pero feliz de traducir de vuelta si es necesario. Voy a partir, tengo varias slides que son más que nada imágenes, pero para poder contextualizar y ejemplificar algunas cosas de Director Libre también, pero quiero partir desde mis raíces, que hoy día son en Betterland School, que es una escuela charter en el oriente de Santiago, de Chile. Yo soy director de esa escuela. Hoy día somos en la escuela del sector oriente de Santiago más vulnerable. Es un lugar donde el narcotráfico está muy fuerte, la pobreza es estructural, y estamos siempre lidiando con muchos desafíos más allá de lo educativo, lo social y lo económico es muy duro. Sin embargo, estamos siempre soñando con, yo creo, un propósito que es muy compartido para muchos que están acá, que tiene que ver con construir un mejor futuro para nuestros estudiantes y para el mundo. Y nosotros, nuestro lema es A Place for All en inglés, porque tratamos también de enseñar en inglés. Y creo que una de las cosas que hacemos como sello tiene que ver con dar una educación para todos nuestros estudiantes. Nosotros tenemos 25% de estudiantes con educación especial. El 90% de ellos son de alto nivel de pobreza, y tenemos un foco muy grande en higher education, que en Chile tiene tres componentes, y un foco muy grande en la construcción de comunidad. A nosotros nos interesa que los estudiantes no estén solos. Creemos que las cosas buenas y las cosas malas de la vida ocurren mejor abrazados y en conjunto con la comunidad del colegio, así que trabajamos muy duro por hacer eso. Y hay una cosa muy pequeñita que no voy a detenerme mucho, pero muy interesante, que somos un colegio hermano de un colegio privado. Yo vengo de un contexto privilegiado en mi propia historia, y tuve la suerte de llegar a este colegio que ya tenía esta relación. Era una relación como de apoyo, ¿no es cierto? Un colegio privado apoyando un colegio que servía a estudiantes de alta vulnerabilidad, y lo hemos transformado en el tiempo en una escuela hermana. O sea, es un ejemplo muy desafiante, porque esto siempre es difícil, de cómo estudiantes que viven relativamente cerca de una escuela muy rica, muy reconocida en Santiago, pueden trabajar codo a codo, hombro a hombro, con estudiantes de muy escasos recursos. Cosas que hemos aprendido: los partidos de fútbol, muy difícil, porque se golpean rápidamente; los partidos de voleibol, muy bienvenidos, siempre con un tercer tiempo. Y eso yo creo que es bien único, porque al menos en Chile, quienes conocen un poco nuestra realidad saben que la brecha social es muy alta. Somos un país, lamentablemente, igual que toda Latinoamérica, muy desigual. Y estas son instancias que permiten no solamente construir un mejor mundo, sino también estallar las burbujas de ambos colegios, ¿no es cierto? Y darle más oportunidades a nuestros estudiantes. Nuestro propósito es simple: es que nuestros estudiantes con el tiempo vayan adquiriendo la mochila, las herramientas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan ingresar y egresar de educación superior,
En Chile tenemos un récord de que el 50% de nuestros estudiantes, incluso entrando con las necesidades económicas satisfechas, aún así desertan de educación superior. Quiero dar un ejemplo. Una de mis estudiantes estrellas ingresó a ingeniería comercial de una universidad muy prestigiosa no fue tan difícil para ella enfrentar los ramos de matemática, cálculo, que son siempre como ramos muy difíciles, sino que rápidamente se encontró con otro problema, se encontró con que ella no tenía dinero para comprarse una buena comida, siempre estaba como dando la pelea en los almuerzos mientras sus compañeros con dinero lo lograban. En la primera fiesta que armaron, todos llegaron en auto y ella llegó a pie. Y a la tercera vez que le ocurrió eso, ella se preguntó si era su lugar y estaba pensando en dejar un lugar que había sido absolutamente excepcional incluso para nuestros estudiantes. Y gracias a las experiencias del colegio, gracias al contacto que teníamos con esta escuela hermana, ella se mantuvo. Eso también tiene que ver con lo que llamo la Fundación Portas, que es ayudar a estudiantes vulnerables a terminar la educación superior, que es un desafío importante. Y obviamente que cuando terminen la educación superior, el primer lugar donde tienen que desarrollar su impacto es en su en su propia comunidad, que en nuestro caso es Lo Barnechea, Santiago. ¿Ya? Algunas de las estadísticas mínimas que hemos tratado de demostrar, pero cuando llegamos en pandemia, 1 de cada 3 niños ingresaba a educación superior en Maryland y hoy día más del 80% lo logra, así que estamos muy felices, tenemos tremendos desafíos, saco canas todo el día, es muy desafiante, pero estamos transformando el futuro lentamente, paso a paso, con mucha paciencia, 99% de transpiración de nuestros estudiantes. Estos son los lugares donde ya comenté, comentaron al principio y les agradezco el background, pero yo creo que lo único valioso de este background, primero, es que he aprendido mucho de todos estos lugares maravillosos donde he trabajado. Segundo, que tengo una perspectiva quizás un poco inusual, al menos para la Chile y Latinoamérica, donde em, mm, vengo a trabajar en un colegio con una perspectiva un poco más amplia. El trabajo escolar es muy endogámico en el sentido de que muchas veces uno entra, trabaja y muere en el colegio donde ingresó. Te casaste quizás con una profesora también, porque eso también es muy común. Y entonces lo único que estás viendo alrededor es la vida en un solo colegio y he tenido la suerte, la bendición de poder mirar la educación de manera distinta. ¿Ya? Y aquí viene director libre porque eso lo quiero anclar, que servía como un anclaje para partir. Yo soy, como digo, la cola de león de este equipo de estrellas. Soy como, me acordaba del vocalista de los Red Hot Chili Peppers, que me gusta mucho, que siempre dice que él tiene la suerte de estar con 3 monstruos. Y claro, Ezequiel, Carolina y Paul Van Brick son personas muy, muy destacadas y tuvimos la suerte de llegar a esta inquietud común y poder desarrollar este libro gratuito que liberamos. Y mi aporte aquí no es el de la superprogramación, ¿no es cierto? Yo no soy el gallo la persona que maneja el código, ¿no es cierto? Simplemente yo soy una persona muy interesada en la tecnología, que me encanta, pero que entiendo el desafío que los directores de Latinoamérica enfrentamos día a día. Y desde ahí, por construir un camino. Y quiero ahora partir un poco contando desde dónde sale este desafío. Latinoamérica eh, tiene índices muy bajos de lectura, de matemáticas. La educación está muy estancada en varios aspectos. Ustedes lo sabrán mucho mejor que yo porque ustedes están muy relacionados con la investigación y la academia. Y es muy difícil movilizar. Estamos constantemente inventando nuevos caminos, pero es muy difícil mover la brújula. Y en este sentido, está lo que nosotros llamamos la cárcel de papel. Eh, y los directores, los líderes escolares en los diferentes contextos de Latinoamérica y del mundo, se enfrentan constantemente a una paradoja muy grande, que ellos tienen toda la pasión de entrar a una educación, ¿no es cierto?, para transformar la vida de los estudiantes, están ahí listos para pelear contra los desafíos socioemocionales, contra el lenguaje, apoyar las matemáticas, y llegamos y nos instalamos en el asiento y nos encontramos con que entre el 70 y el 75% de nuestro trabajo es administrativo, o sea, somos los contadores mejores pagados de la escuela. Mi experiencia es que me siento en la mañana muchas veces y no vuelvo a pararme, y esto es terrible, porque no es para eso para lo que fuimos mandatados. Lo que tenemos constantemente son reportes repetitivos. Mi experiencia, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, al que le tengo mucho respeto y valoro, pero me piden 100 veces la misma información de distintas maneras. ¿No es cierto? Uno sabe que todos esos reportes se van a la bandeja a la bandeja de reciclaje de alguna persona en el ministerio porque nadie los lee. Y uno dice, ¿por qué no juntan todo? ¿Por qué uno tiene que estar repitiendo y repitiendo por días y días?
muchos datos, tenemos, yo creo que hoy día en la época de los computadores y harto internet, tenemos mucho datos en los colegios y lo que falta es análisis, ¿no es cierto? Pero ahí estamos, cuando queremos hacerlo, nos demoramos horas y horas. Comunicaciones, que tenemos que hacer comunicaciones internas, comunicación del directorio, comunicación de los profesores, comunicación de los papás. Y hoy día se está completely tailored, casi se siente una ofensa. Entonces uno dedica mucho, mucho tiempo y eso sin considerar las emergencias. Entonces es terriblemente difícil poder estar en la sala de clases con los estudiantes y con los profesores en el corazón de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Y lo que quiero destacar en esta diapositiva es que hay una oportunidad de poder salir de ahí. Hay muchas oportunidades, pero esta es una muy sencilla, con mucha escala y que tiene mucho que ver con la voluntad y la capacidad de aprendizaje que tengamos todos nosotros, que tiene que ver con recuperar nuestro tiempo, recuperar este 70-75%, quizás darlo vuelta, ¿no es cierto? Y podamos fortificar la educación de nuestros estudiantes, podamos liderar el impacto que queremos ver en nuestras escuelas. Una señora en mi colegio que trabaja en la biblioteca me dijo, hace tiempo que no te veo, Octavio. Y no lo quiso decir en el sentido coloquial, me dijo, hace tiempo que no te veo. Entonces, tenemos que liderar el impacto de nuestra escuela y nosotros lideramos el impacto caminando. Tienes que caminar tu escuela, si no estás en realidad en una ilusión. Tenemos que también volver a nutrirnos del propósito y de la pasión que nos trajo a este lugar. Yo creo que todos nosotros partimos con algo que nos movió hacia la educación, pero hoy día a mí no, el Excel me gusta, la I me gusta, pero no es lo que me mueve. Y por lo tanto, vamos viendo como el 50% de nuestros profesores dejan al quinto año, al cuarto año la educación, porque están totalmente sobrepasados por los desafíos de la sala de clases y por los desafíos administrativos, que ellos también los tienen. Y no quiero dejar de destacar que por años, muchos de nosotros los que trabajamos en escuelas nos llevamos, como decimos en Chile, la pega para la casa, el trabajo para la casa. Eh, y es tiempo también de decir, si hay oportunidades de poder reconectarte con tus hijos, con tu familia, descansar, es importante también, no lo quiero dejar fuera, ¿ya? Voy a hacer un resumen tremendamente sencillo de lo que es el director libre. El director libre no es la frontera de la IA, no es que estamos descubriendo planetas fuera del sistema solar, es algo tremendamente sencillo que es el ABC del el camino de trabajo con las IAs que están disponibles, con los sistemas de lenguaje, que son, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Claude y muchos otros que están disponibles, muchos de ellos de manera gratuita. Y la manera que nosotros hablamos con esos sistemas es el prompting, ¿no es cierto? La forma en que nosotros dialogamos con ellos. Y lo que nosotros nos focalizamos es establecer rutas de implementación a desafíos que son comunes para los directores, y en eso nos dedicamos mucho tiempo, eh, que permitan paquetizar, modelar estas rutas y que tengan fácil acceso a esas rutas y puedan tener soluciones rápidas, ¿ya? Y aparte de eso hay un ecosistema que tiene que ver la L, la I, la B, la R y la E, que permite que esto empiece a ocurrir. Empezamos a repetir y mejorar nuestras prácticas y podemos escalar esto dentro de los colegios. Y es una introducción muy, muy sencilla en cómo conversar con esta inteligencia artificial, cómo conocerla, hay que sacarse muchos desafíos y miedos, y cómo invitar a la inteligencia artificial a ser tu asistente. Yo quiero destacar la idea, la metáfora que yo he explicado a muchos de mis colegas y a la gente que trabaja en educación, es que la IA es un asistente con muy buena disposición, trabaja 24/7, es muy inteligente, muy trabajador, te va a ayudar mucho si es que tú haces lo que le entiendes bien lo que necesitas, si tú le explicas muy bien el contexto y si tú al final pones tus polvitos mágicos de humanidad y de rector, porque la IA no tiene la capacidad de poder entender los desafíos por sí misma. El error clásico que cometemos es pedirle cosas de manera muy brusca, sin contexto, sin el contexto que nosotros mismos conocemos muy bien y dar los productos por cerrados una vez que salen. Entonces, si nosotros entendemos que es un asistente, como que fuera un asistente recién llegado de Harvard, con muchas ganas, ¿no es cierto? Muy comprometido, que solo quiere trabajar, pero le falta el contexto de tu escuela, el contexto del lugar donde trabajas, la visión que tiene, la calidad que transmite, si puedes compartírsela, él te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Aquí están las siglas de Libre: localiza, implementa, busca, refuerza y expande. No me voy a detener acá porque esto es parte del libro que ustedes inmediatamente van a ir a buscar cuando termine esta reunión, porque es muy interesante. Y aquí les voy a dar ejemplos. Hay tres grandes rutas que tienen que ver con recuperar tu tiempo, porque lo primero que necesitamos, siempre decimos, ¿qué pasaría si?
¿ya? En las escuelas ya nos llegan nuevas políticas, nos llegan nuevos requerimientos, demandas, ¿no es cierto? En Chile está el tema de la seguridad muy fuerte. Entonces, lo que necesitamos casi no es tanto dinero, es tiempo. Estamos ahogados en la contingencia. Uno de mis primeros desafíos como director fue aprender a que este monstruo de la contingencia que dominaba el 80% de la escuela, 90% de la escuela, pudiéramos arrinconarlo. La semana pasada tuve dos comienzos de incendio y un intento de suicidio, y esas cosas te quitan la agenda completamente. Entonces, el tiempo es real, y se los digo porque yo trabajé fuera de la escuela antes, y mi calendario se veía súper bien durante la semana cuando ya miraba mi calendar, pero cuando entré a trabajar dentro de la escuela, te das cuenta que todo está incendiándose, todo está corriendo, todo está frenético, y lo primero que necesitamos es recuperar nuestro tiempo, y se lo vamos a quitar a estas cosas que nos están, nuestros ladrones de tiempo, aquellas cosas que nos están quitando tiempo, ¿ya? Que son nuestros calendarios, que a veces no los hacemos, no los trabajamos bien, la comunicación, el procesamiento de documentos y cómo hacer reuniones más efectivas. La segunda etapa, que tiene que ver, las otras dos etapas, tienen que ver con pilares que son súper fuertes del trabajo en los colegios, tiene que ver con cómo trabajar con los estudiantes y cómo trabajar con la cultura escolar en general, desde la IA, por ejemplo, cómo reconectar a los estudiantes que están al borde de la deserción, y tener una cultura que sea inspiradora. Y finalmente, ya al corazón de lo que hacemos, con un poco más de tiempo, con un poco más de oxígeno, somos capaces de meternos a la sala, de conversar pedagógicamente, de apoyar los procesos de observación y retroalimentación, de analizar datos más profundamente, y eso es lo que finalmente genera un cambio. Eres la misma persona, tienes las mismas horas en el colegio, simplemente escapaste un poco de ese 70%, quizás bajó a 50, quizás bajó a 40, ojalá que baje menos todavía, pero te permite recuperar esto y generar círculos virtuosos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se ve teóricamente estos prompts, que están, todos estos están descritos en la página web, perdón, en el libro. De la misma manera tenemos un GPT dedicado a director libre, que se lo puedo compartir después, donde uno es un agente que nos va llevando por esto, y ya está prehecho estas rutas y estos prompts. Y también tenemos un Notebook LM que es muy útil también para seguir analizando este tipo de rutas. Aquí tenemos, por ejemplo, un momento donde nosotros queremos ayudar a hacer comunicaciones. Entonces, queremos dar, por ejemplo, una comunicación que tenga que ver con una historia, con algo que está pasando, queremos darle una mirada humana, pero también complementarlo con datos, y eso que ustedes han escrito 100 veces y van a tener que escribir 100 veces más. Quizás este súper asistente, si tú le das las coordenadas correctas y tiene una estructura, ¿no es cierto? Darle el contexto, quién eres tú, a qué le estás pidiendo al asistente que sea, qué es la tarea que le estás pidiendo, que es algo donde fallan consistentemente, cuál es el formato que aparece más abajo, cómo. Y si uno aplica todo este tipo de pasos pequeños y va siguiendo el prompting, el producto se vuelve sustancialmente más poderoso. Por supuesto, al final siempre un poquito de polvitos mágicos, siempre lo digo, de humanidad y de tu talento como director para hacer que las cosas funcionen. Los reportes que hemos tenido con este tipo de paquetes de prompts, que finalmente es eso. Esto no es magia negra, son prompts que resultaron atender a inquietudes muy fuertemente, de manera muy modelada. Permite que la gente vaya recuperando. Por ejemplo, aquí, la primera vez que lo hiciste te demoraste 15 minutos, y la próxima vez que lo hagas te va a demorar 3 5 minutos. Eso, si tú vas sumando día a día, es muy potente. Voy a dar otro ejemplo que muchos de ustedes han enfrentado alguna vez, eh, que tiene que ver con la retroalimentación. Uno entra a una sala, no quieres pasar por todo el proceso de retroalimentación completa, ¿no es cierto?, de procesos largos con los profesores, simplemente quieres entrar a una sala y dar un feedback a un profesor. Y uno, generalmente, yo lo he visto en post-its, yo lo he visto en un mail posterior, a veces la gente no lo hace, pero quizás algunos de ustedes alguna vez han dicho, le mandan un pequeño mensaje al profesor después de la visita, y le dices: buena clase, María, me gustó tu actividad. Y aquí viene la sugerencia, ¿no es cierto? Que porque el director siempre tiene que dar esa sugerencia contextualizada. Tal vez podrías hacer el grupo más pequeño. Sigue así. Esa sugerencia, que es bien intencionada y acorde al tiempo que tenemos como directores, no tiene impacto, porque todos sabemos que ese profesor va a responder que sí, y la próxima vez que vayas no van a haber grupos más pequeños porque no le explicaste qué hacer, no le diste contexto, no le diste apoyo para entender y ejecutar. ¿Ya? Entonces, cuando tú ocupas los prompts propuestos y integrados en Director Libre, lo que tienes es una estructura que te permite hacer, con la misma información que pusiste antes, hacer una retroalimentación mucho más poderosa. Y aquí vemos de nuevo los 4 pasos que están ahí siempre
descritos también, que tienen que ver con el modelo de Bambrick, tiene que ver con tener el contexto, poder ver y ayudar al profesor a ver lo que está pasando, poder nombrar y explicitar los distintos pasos y apoyar la práctica. Aquí viene el aporte muy grande de Paul Bambrick en nuestro libro, porque él lo que hizo fue integrar y pasar a prompts y también en los agentes que están disponibles en NotebookLM y en GPT, toda su información, todo su modelo que tiene que ver con Leverage Leadership. Entonces, si ustedes, por ejemplo, usan GPT y le dicen, tengo esta situación en una sala, quisiera darle feedback al estilo de Paul Bambrick o simplemente con director libre, él inmediatamente va a aparecer una respuesta y un proceso. Y no tienen que entrar a leer el libro ni gastar horas y horas para poder dar una sola observación, que además saben que no va a ser efectiva. ¿Ya? Lo que aspiramos finalmente con todo esto, y aquí cierro mi presentación, eh, es que la educación vaya de la mano con la tecnología. Yo soy la tecnología, y es una pregunta que conversamos con Gustavo, tiene siempre dos lados, ¿no es cierto? Es como los autos, si uno lo maneja rápido, va a chocar. Si lo manejas lento, tienes muchas ventajas, es como el alcohol. Si uno toma un poco, quizás vas a pasarlo bien un poco, si tomas mucho vas a tener un problema. Esto es lo mismo, es la tecnología. Yo soy muy precavido con todo lo que tiene que ver con smartphones y con redes sociales para mis niños. De hecho, nosotros eliminamos el uso tanto en las salas de clase como en los patios de smartphones para mis niños, pero al mismo tiempo estamos promoviendo la tecnología en todos estos otros aspectos. Y creo que sin tecnología los directores van a tener un momento muy difícil. Permítanme aquí un alcance. Los colegios de Latinoamérica, las escuelas de Latinoamérica, no destacan por tener la cantidad de funcionarios acorde, no destacan por tener los recursos suficientes en ninguna parte. El descenso de la natalidad está haciendo que aquellos sistemas que se alimentan con subvenciones por estudiantes empiecen a perder dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para poder cerrar la brecha de recursos y de capacidad que tenemos? Creo que la tecnología lo permite. Y si ustedes son una escuela que tiene internet, al menos un poquito, pueden aspirar a tener varios de estos sistemas gratis. Por ejemplo, Google Gemini. Yo lo tengo simplemente por el hecho de haber aplicado, ¿no es cierto?, a Google como colegio. Y con esas herramientas tú puedes comenzar a usar Director Libre y subirte al carro de la inteligencia artificial. Dejo de compartir, Gustavo, y aquí nos lanzamos con la conversación feliz. Excelente, Octavio. Voy a partir con una pregunta que tiene que ver con el cambio de comportamiento, porque tú nos has presentado el marco o el modelo, nos has presentado ejemplos, eh, pero al final esto es como una decisión que una persona real de carne y hueso, un director, una directora escolar tiene que tomar y comporta un proceso de cambio a ese nivel, a nivel de comportamiento. ¿Y qué tienes para decirle tú a alguien que piensa que la inteligencia artificial es una amenaza? Porque hemos hablado del lado de las virtudes y como tú acabas de decir, sabemos que hay que entrar con muchas precauciones, pero desde las amenazas que se suelen percibir, ¿cómo manejaría esas objeciones para generar este cambio y que haya este efecto de liberación de tiempo para enfocarse en lo que realmente importa? Mira, yo creo que evidentemente existen muchas creencias respecto a la inteligencia artificial y existen muchas creencias respecto a la tecnología y muchas brechas de capacidad. Yo no quisiera entrar como en la pregunta de si la inteligencia artificial es buena o mala, se la dejaremos a los grandes teóricos y futuristas, ¿no es cierto? Pero específicamente en las escuelas estamos enfrentando dos cosas al mismo tiempo. Estamos enfrentando un estancamiento de las posibilidades futuras de nuestros estudiantes en Latinoamérica y en gran parte del mundo, y al mismo tiempo estamos enfrentando una oportunidad de poder subirnos al carro y a cerrar capacidad con la tecnología. Entonces yo creo que al menos hay que considerar esto. Lo único que necesitas es tener una conexión de Internet. Director Libre es un libro totalmente gratuito. Yo les voy a dejar si quieren al final un QR. Creo que también lo compartieron al principio. Pueden participar de un WhatsApp. Tenemos 300 miembros y el libro ya ha bajado más de 20.000 veces. Entonces, primero, como tú dices, hay un tema de voluntad, ¿no es cierto? Si tú quieres, hay muchas personas que van a poder desarrollar este hábito lentamente. Hay personas que van a ser más precavidas. Yo creo que esas creencias tienen más que ver con las dificultades de las habilidades
que con desafíos reales en el ámbito de la escuela, con la inteligencia artificial. Hay algunas cosas que hay que cuidar. Evidentemente, una de las cosas que más destacamos es ser tremendamente cuidadosos con los datos personales de los estudiantes, por ejemplo. Tú no puedes, todavía no sabemos bien cómo funcionan detrás de la fachada estos sistemas. Entonces, los datos individuales no pueden compartirse en estos sistemas de lenguaje de IA. Pero en respecto a todas las otras cosas, yo invitaría a los directores a atreverse a dar el primer paso. Yo creo que una de las cosas interesantes que hace Director Libre es que es tremendamente insistente en desafiarte para que hagas un primer paso, ¿no es cierto? No te invito a que hagas las tres rutas, no te invito a que hagas la LIBRE. Te pido que elijas dónde te está apretando el zapato hoy día, que puede ser tu calendario, que puede ser las comunicaciones, que puede ser las reuniones con los apoderados, y que intentes usar un camino que ya está prehecho, donde vas a perder 5 o 10 minutos, y veamos qué pasa. Si tú eres capaz de establecer una rutina y ver tus propios cambios, creo que las creencias se descongelan, ¿no es cierto? Y lo que me ha pasado, por lo menos a mí, Gustavo, es que a medida que yo voy mostrando lo que pasa, la gente se encanta muy rápidamente. Tú no aspiras a que entiendan todo, pero les estás mostrando una herramienta. Inmediatamente la gente dice, ¿cómo se hace esto? Y lo interesante es que uno diría, bueno, los jóvenes están más proclives a esto. Al parecer los estudios nos están diciendo que los jóvenes tienen una relación mucho más de inmediatez con la tecnología, entonces les cuesta tratarlas como un asistente, como con darles contexto, eh, darles las diferentes etapas que planteé. Y sin embargo, la gente que tiene más edad les conversa como que fueran unas personas, entonces son capaces de darle la conversación que necesitan para entender el contexto y se relacionan mucho mejor con la IA. Entonces, en ese sentido, no creo que existen barreras, obviamente, necesitamos pequeños empujones. El gran desafío es la conectividad, obviamente, y eso no es una norma en Latinoamérica, eso lo tengo muy claro, pero para todas las escuelas que tienen un director que tiene un poco de tiempo para hacer un experimento y tiene conectividad, hay un camino muy claro. Gracias, Octavio. Ya estamos recibiendo algunas preguntas en el chat, entonces vamos a darle oportunidad a Eric Guerrero que te pueda plantear directamente la pregunta que puso allí. Adelante, Eric. Muchas gracias. Te comparto, aquí yo administro Universidad San Sebastián y dos planteles, dos colegios de preescolar, primaria y secundaria. Y ya estamos trabajando con ChatGPT en algunas herramientas para algunos prompts que tienen que ver con estrategias, para análisis de datos. Pero me gustaría ver, en tu experiencia, cuando han implementado esto, ¿es un perdón, es una licencia de la empresa donde todos se conectan y alguien tiene el control de lo que preguntan? O si lo están, perdón, o si lo están trabajando de manera individual. Y segundo, si en tu experiencia ya has visto alguna empresa que conecte, que es algo que yo traigo la inquietud, de ya conectar las bases de datos que tengo en mis ERP, particularmente tengo uno en Odoo y otro lo tengo en Servo Escolar, es una aplicación de aquí de México, para desde ahí poder estar refiriendo y haciendo las consultas. No sé si tengas experiencia de colegios que ya están haciendo esa integración. No tengo experiencia particular en la integración con los ERP. Ahora a nivel de colegio, lo que está pasando es que se generan tres movimientos. Primero, el director empieza a generar conocimiento y capacidad y empieza a navegar estas diferentes rutas y cuando ello empieza a adquirir capacidad, esa capacidad se empieza a trasladar a los equipos directivos y a la vez a los profesores hacia abajo. Y cuando eso empieza a pasar, al mismo tiempo se generan agentes a nivel institucional, que fue tu primera parte de la pregunta. Te voy a dar un ejemplo, agentes que tengan toda la normativa educacional que para nosotros es innavegable. Entonces, si tú quieres hacer cualquier pregunta sobre normativa educacional, el agente está ahí a tu servicio para resolverlo. Si quieres revisar históricamente un tipo de pruebas, por ejemplo, si quieres revisar los datos de lectura, a mí me pasó hace muy poco, a veces no tiene tanto que ver con la precisión, sino con la velocidad. Tenía un caso de consumo de drogas dentro del colegio y yo acá en Chile no te puedes equivocar con el protocolo y tienes que saber muy rápidamente si llamas primero a la policía o llamas primero a la familia. De hecho, hay un caso icónico en Chile que se equivocaron y un problema muy grande. Entonces, tú tienes 3 minutos para tomar esa decisión y yo, por suerte, lo que hice fue preguntarle a la gente y la gente me sacó de esa duda por un tema de tiempo. Entonces, los agentes se están creando a nivel de los colegios, pero primero siempre parten por el director y siguen por el equipo de liderazgo. Ahora, no hay que, yo estoy muy convencido y lo que hemos visto también es que es muy
hay a ratos desestructurada la forma en que esto se dispersa en la organización. No hay que esperar que esto sea una cosa de cascada ni jerárquica. Inmediatamente cuando tú pones como un anzuelo y dice, oye, los que quieran venir, vamos a tener un par de galletas, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un rato de director libre o de cualquier, vamos a aprender a usar Google Gemini, ¿no es cierto? Notebook LM, e inmediatamente llegan las personas que están interesadas. Y esos son los embajadores que después provocan el cambio en el resto del colegio. Gracias, Octavio. Tengo una pregunta, ¿cómo ha reaccionado y cómo has visto las autoridades educativas? Ahorita que comentabas, muchos de los documentos que tienes que llenar son parte de los requerimientos que te hacen el mismo gobierno, que es información repetitiva. Entonces, al ver cómo se llama esta automatización, en cierta forma, ¿cómo sientes a los gobiernos en Latinoamérica que están respondiendo por esto, ¿no? O para esto, ¿no? Creo que hay mucha, se puede decir, conflicto mental entre cosas, de que lo llenes tú o lo llene la inteligencia artificial. Cosas, entonces, ¿cómo ves esa reacción entre el gobierno y el director y todo lo que está pasando? Sí, yo creo que los gobiernos reproducen de alguna manera lo que vemos también en los profesores cuando ven que sus estudiantes hacen las tareas con inteligencia artificial. Entonces, cuando cuando un estudiante tú le pides algo con la expectativa, ¿no es cierto?, de que desarrolle un músculo y que trate de ejercer y mejorar su rendimiento académico, y él responde con inteligencia artificial, de alguna manera sí está cumpliendo, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es que eh, las autoridades no se complican porque tú respondas, ¿no es cierto? Directamente con inteligencia artificial. Porque en realidad yo creo que hay una falta de propósito muy grande en las cosas que te solicitan. Yo creo que no, yo por lo menos no he escuchado a nadie que te ponga un solo problema por resolver de las maneras más creativas con inteligencia artificial los diferentes desafíos que te piden. Y eso es lo terrible. O sea, me parece muy bien, es fantástico por mi lado, pero al mismo tiempo uno dice, wow, la cantidad de tiempo que se está perdiendo es impactante. Ahora yo creo que hay algo más preocupante, Eric. Yo creo mucho en los gobiernos y en el Estado. Creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, en la sociedad, pero veo que los estados están knockout en el tema educación. Veo una falta de discurso, una ralentización de las ideas en educación desde arriba hacia abajo muy grande, y lo discutíamos también con Gustavo. Creo que es la sociedad civil en los últimos años la que está empujando la conversación. Es impresionante. La falta de ideas, al menos en Chile, estamos en elecciones, nadie está hablando de educación, y es porque no hay buenas ideas, no hay una visión. Y es el terreno, es como un bottom-up, lo que está empezando a generar innovación, y aquí creo que la inteligencia artificial va a ser un tremendo apoyo. Uno se pregunta también por qué los gobiernos no hacen por qué no hacen este tipo de agentes para todas las escuelas, ¿no es cierto? En México, Eric, tú podrías hacer un solo agente que resumiera toda la normativa educacional y dejarla gratis para las escuelas. Y uno se pregunta por qué no pasa eso, si es gratis casi. Entonces ahí yo creo que está muy lento. Excelente, gracias Octavio. Natalie, leo tu pregunta y me imagino que más o menos por dónde la estás planteando tiene que ver con esta parte de seguridad del uso de los datos. Ya lo comentaste, Octavio, de no compartir los datos específicos del estudiante, pero también hay diferentes, y vemos, ¿cómo se llama? Que la inteligencia artificial se está usando para diferentes propósitos, ¿no? Ahí pone un ejemplo Natalie en cuestión de OpenAI, tiene un contrato de 200 millones en cuestiones militares con el gobierno de Estados Unidos. Igual, ¿cómo se llama? De cómo se utiliza la información, ¿no? En septiembre salió, por ejemplo, todos los que tienen el anillo de Aura, pues que ahora Palantir es el que maneja la información, ¿no? Entonces, ahí Sí, cuando dices, o sea, no quiero que alguna empresa esté monitoreando de este tipo, simplemente por los intereses que tienen, ¿no? Pone ahí Natalie de una solución, Tlacuay, no la conozco. Ahorita, Natalie, si puedes comentar un poquito más. Sé que tu conexión no funciona muy bien, pero sé que por lo que pone, es una solución que también ofrece transparencia de cómo se usan los datos, Natalie, o más o menos. Sí, es como una solución local. Es inteligencia artificial que no tiene retención de datos y es local en lugar de como depender en herramientas como Perplexity o de ChatGPT o de estas empresas enormes, todas estadounidenses, que tienen mucho mayor control de los datos y no necesariamente los mismos cuidados políticos o intereses políticos actuales, especialmente considerando
como la tensión política actual entre Latinoamérica y Estados Unidos. Me parece algo considerable de importancia y quería saber si Octavio, tú conoces alguna herramienta local similar a esta o si has escuchado hablar de esta. Natalie, no conozco ninguna herramienta local, me parece muy interesante. Yo creo que esto es una conversación muy emergente. Yo no soy experto en inteligencia artificial, pero estuve hace poco en un congreso que trataba y problematizaba todo esto, ¿no es cierto?, de respecto de quién finalmente tiene el sartén por el mango en esta conversación, cómo se modelan estos tipos de sistemas, ¿no es cierto?, que tienen sesgos y tienen cegueras y tienen miradas específicas, y esto se tensa con todas las dificultades y desafíos desde lo geopolítico hasta lo cultural. Yo creo que eso escapa a mi, tengo algunas ideas, pero escapa a mi profesión. Ahora, lo terrible que yo veo es lo siguiente: tenemos el ojo puesto en la frontera y ya casi no nos sorprende lo que escuchamos todos los días, y sin embargo la pregunta es, ¿cuántas personas no usan ahí en su trabajo? Yo creo que este tipo de conversaciones van escapando y escapando, y tu pregunta es muy buena. ¿Cómo protegemos los datos? Pero van avanzando, 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 y el problema de la educación en Latinoamérica es que el paso cero quedó pendiente. Entonces, yo creo que el propósito de Director Libre, y aceptando todas las otras complejidades, que obviamente uno puede decir, no, si está fantástico esto. Pero el desafío directo libre es cómo habilitamos a las escuelas de Latinoamérica para pasar del paso cero al paso uno. Y eso ya transforma la realidad de los directores y las escuelas de manera muy potente. Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que no usa Excel, que no sabe hacer una suma en Excel, ¿no es cierto? Y Excel sostiene la economía mundial, no sé, y tiene 40 años, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, si uno no sabe que la gente no usa Excel para sacar promedios, para saber las notas de tu estudiante y lo hace a mano, wow, la cantidad de tiempo que está ahí, ¿no es cierto? Desde la presión de papel está ahí. Entonces, ¿qué pasa si hiciéramos ese primer paso? ¿No es cierto? Y eso es lo que a mí me obsesiona, es como cómo podemos hacer que todas las escuelas de Latinoamérica y del mundo den ese primer paso y vean qué pasa. Adelante, Maura. Hola, gracias. Disculpen que iba en tránsito, entonces alguien me saludó y yo no pude contestar porque no encontré la forma de activar el chat en el teléfono. A propósito de las habilidades digitales, estimado Octavio, Bueno, felicidades ahora. por tu presentación, ¿no? Y bueno, yo quería primero felicitar la publicación del libro. Segundo, yo supongo que han recibido como millones de felicitaciones por la publicación del libro, pero sí quisiera como hacer énfasis en, pues en la importancia de este material, de este libro. Y yo comparto contigo, Octavio, cómo conseguir que los directores, las directoras de las escuelas den ese primer paso. Cuando uno visita las escuelas en México, que es mi caso, trabajo en Mexicanos Primero, eh, pues uno se da cuenta de las precariedades. Pero además de las precariedades y de que no sepan manejar el Excel, que es un hecho, y no sabe manejar el Excel no solamente en las escuelas, tampoco a nivel de los funcionarios educativos, ¿no? Entonces es notable que ni los funcionarios ni cuanti menos las escuelas, ¿no?, saben manejar el Excel. Y de ahí para adelante lo que gustes, ¿no? Lo de la inteligencia artificial suena todavía algo como muy ajeno, muy exótico, muy extraño, muy sofisticado. Entonces, creo que me parece que acá lo importante, dos cosas. Uno, es indispensable incorporar estos recursos, estas herramientas a la gestión escolar, porque es un hecho, ya lo mencionaste, quiero insistir en ello porque el día de ayer nada menos yo lo volví a constatar. Las problemáticas que están enfrentando las escuelas son cada vez más complejas en términos de la interacción con su entorno comunitario, local, etcétera, en términos de la interacción entre integrantes de la comunidad, en términos de las exigencias, digamos, de determinados, eh, ¿cómo decir?, competencias, ¿no? Aprendizajes, como gusten ustedes llamarles, ¿no? Está claro que el día de ayer yo estuve en unas escuelas donde estudiantes de 13, 14, 15 años de edad apenas saben leer. Y eso es un problema mundial. Es un problema de envergadura
pues en México, ¿no? Y en México en contextos de mayor marginación económica, eso ya lo sabemos. Y cada vez hay más énfasis en eso, es decir, más en el discurso, en las conversaciones públicas, nacionales, internacionales, uno encuentra la cuestión de la importancia de la lectura, la escritura y las matemáticas, los aprendizajes fundamentales. Y frente a eso, los directores están directores y directoras están enfrascados, digamos, o apabullados, abrumados con una serie de cuestiones de orden administrativo. Y ahí ya mencionas el problema de, de adicción a las drogas, ¿no? Esa clase de problemas de violencia, adicciones, etcétera, riesgos a la seguridad, a la integridad de los estudiantes, etcétera, son cada vez mayores, al menos en México. Eso lo, repito, lo constaté el día de ayer, en una de las zonas más violentas conurbada la Ciudad de México. Y frente a eso estamos con los directores, que fíjate que tengo que llenar la planeación, el formato, la no sé qué, la no sé cuánto, ¿no? Y francamente me parece que es indispensable fomentar el uso de esta clase de herramientas para facilitar, para quitar de la gestión escolar, digamos que la gestión escolar hay énfasis en la gestión pedagógica, como se decía antes, ¿no? La gestión educativa, por contraste con la gestión administrativa, ¿no? Entonces, pues yo no sé, estimado Gustavo Rojas, estimado Octavio Lizama, estimado Eric, estimados compañeros, Eric, etcétera, de América Latina, ¿qué podemos hacer para impulsar, empujar, como ya mencionaron, el uso de estas herramientas? Creo que es un asunto mucho de familiaridad simplemente. Notable es que utilizan mucho el teléfono inteligente, pero en el teléfono inteligente no han incorporado la cuestión de la, ¿cómo se llama?, de la inteligencia artificial, ¿no? Y la gestión escolar basada o apoyada, más que basada, apoyada en la inteligencia artificial. Yo los felicito muchísimo y de nuestra parte pues haremos desde Mexicanos Primero, no sé, lo posible para fomentar, para impulsar el uso de estas tecnologías en la gestión escolar, y me voy a ir más arriba en la gestión institucional, estatal, gubernamental de los sistemas educativos, que buena falta también les hace, ¿no? Muchísimas gracias. Importantísimo, Maura. Muchas gracias a ti. Hay un punto importante, Maura, que ahí comentó Octavio como ejemplo, esta parte de tener toda la parte de las regulaciones que en cierta forma una escuela debe de cumplir. Y lo comentaba Octavio, ¿no? O sea, hay, porque alguien no ha hecho un tipo de solución de este tipo, ¿no? Y de repente Mexicanos Primero hoy puede tomar el liderazgo y crear algo como esto, ¿no? Que le permita tener información a cada director de cómo manejar su escuela. Eh, Esto da para muchas cosas y para muchas otras conversaciones, Octavio, pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta de los que están participando. Hola Manuel, un gusto verte por aquí. En el chat teníamos otra pregunta de Eric, era específica sobre las regulaciones. Si había referentes en materia legislativa de países que tuvieran más avance respecto al uso de la inteligencia artificial, es una pregunta difícil y a lo mejor inclusive los colegas de Octavio desde el Banco Mundial podrían tener ese tema más mapeado. No sé si Octavio tiene algo que decir al Sí, respecto. Eric, te puse en el chat un referente de algo que no es propiamente tal normativo, pero que sí es una guía que, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación en Chile publicaron este año, es de marzo del 2025, sobre el tema inteligencia artificial, pero súper enfocado en lo pedagógico, en lo vinculado al aprendizaje, que es como el complemento de lo que hoy Octavio nos ha presentado en la parte más de la gestión y hasta de la administración del sistema educativo. Octavio. sí, sí. Sí, yo no, o sea, no tengo los datos, me acuerdo de los leídos. Efectivamente, el equipo del Banco Mundial, Ezequiel, Cristóbal Cobo, Jaime, son personas que se manejan muy bien con todos esos datos. Efectivamente, en Chile hay algunas iniciativas muy, muy incipientes, como Sumo Primero, que trata de modelar a través de la IA y generar agentes para los profesores de matemáticas. Pero sí, estas iniciativas yo les ruego que piensen en los elementos más básicos de la inteligencia artificial y el potencial que tienen. Por ejemplo, los países, muchos países tienen sistemas curriculares, tienen currículum completo.
gran parte del tiempo nuestros profesores se va planificando, ¿no es cierto? Clase a clase, planificando. Esa planificación hay que ser Stephen Hawking para hacer una buena planificación, porque tus estudiantes te dicen que primero que tienes que estar en sexto básico, por ejemplo, a los 12 años, tienes que estar en matemáticas, tienes que considerar la brecha educativa que tus estudiantes tienen, entonces ya bajaste de nuevo a cuarto básico o a tercero, y luego tienes que considerar la integración del 25% de los estudiantes de educación especial que tienes en la sala. Y eso día a día y con 10 variantes más. Entonces, ¿cómo es posible que un profesor haga una clase apropiada en términos de planificación? Súper simple, puedes resolver el 80% del problema si tú simplemente generas un agente que lo puedo hacer saliendo de esta reunión en 5 minutos, le cargas la información de todo el currículum y permites que los profesores de todo un país se cuelguen de esa agente para poder planificar correctamente en base y si a eso le sumas información, ¿no es cierto?, buenas orientaciones respecto de una buena planificación de 5 pasos o cómo hacer una planificación inclusiva. Ya tienes sistemas gratuitos para toda una población. Lo mismo para la normativa, lo mismo para buenas prácticas culturales. Y eso es un poco lo que hicimos con el director libre. Claro, es latinoamericano, pero el punto sigue siendo el mismo, sigue siendo, tenemos un problema del aprendizaje y el futuro de los estudiantes de Latinoamérica. Uno de los factores principales es la limitante de tiempo dentro de los colegios, los directores siendo el síntoma de esa falta de tiempo, y si liberamos el tiempo a los directores, ellos pueden dedicarse a hacer lo que se supone que deberían estar haciendo. 75% del tiempo es mucho, es como que estuviéramos, Chile tiene un sistema de marzo a diciembre, ¿no es cierto? Entonces, en mi año escolar es como que yo estuviera rellenando papeles desde marzo a octubre. Es mucho tiempo. Entonces, por eso quiero seguir llevando esto a lo básico, sistemas básicos que logremos instalar en las escuelas y los sistemas educativos pueden llevar muy lejos y de manera gratuita a la educación de nuestros países. Octavio, ya está por terminar nuestro tiempo en este webinar, pasó volando y ha sido una conversación sin duda muy valiosa. Hay un profesor de la Universidad de Wharton que yo sigo que propone que aun si todos los avances que nosotros ahora ya estamos viendo, cada 3 meses viene algo nuevo, ¿no? Pero aun si todos estos avances se detuvieran y no hubiera ya un progreso, no hubiera un nuevo modelo, no hubiera una nueva herramienta, podría llevar décadas. Y tú hiciste la referencia al uso de Excel y que cómo, a pesar de que han pasado 4 décadas de su creación, a la fecha todavía hay gente que no lo usa. Entonces, este profesor dice, pueden pasar décadas hasta que le saquemos el máximo potencial, hasta que descubramos cómo sacarle el máximo potencial a estas herramientas. Y para cerrar, a mí me gustaría preguntarte, para aquellas personas que están diciendo, a ver, vamos a esperar el momento adecuado para iniciar con esto, ¿por qué? ¿Cómo les explicarías tú que el momento adecuado es ahora? Que partir con la incorporación de la inteligencia artificial en su camino de liderazgo escolar es hoy. Yo les diría primero que nunca hay un momento perfecto. Esto es como casarse, esto es como los grandes saltos de la vida. Si uno sigue esperando, no termina nunca de llegar ese momento. Y yo les diría que se conectaran con su propósito. Yo les preguntaría qué hacen día a día, que lo midieran, que lo cronometraran. Y si eso se conecta con las caras de sus estudiantes cuando les dices no sabes leer, o con el recuerdo que ellos tienen de cuando entraron a educación. Yo creo que conectarse con el propósito es una manera fundamental, pero también no solamente desde lo emocional, hay que entender y realmente medir cuánto tiempo los directores están sentados en sus sillas frente a un documento en blanco, diciendo cómo parto por décima vez esta misma comunicación. Y eso es liberador, porque todos queremos comunicar y todos tenemos que hacer eso, es importante. Pero nadie vino a eso, a las escuelas, y los estudiantes no van a aprender más por eso tampoco. Excelente. Eric, ¿quieres darnos el mensaje final? No, muchísimas gracias, Gustavo, Octavio, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos que se sumaron el día de hoy. Y pues estén con nosotros para los próximos eventos. Creo que en enero tenemos a Eugenio Severín, también de Chile. Lo vamos a tener aquí de invitado. También él estuvo en el Banco Interamericano por mucho tiempo y tiene varias iniciativas, cosas también de tecnología, inteligencia artificial, Latinoamérica, muy interesante. Y también acaba de publicar un nuevo libro. Y por último, para estar enterados de estos eventos, ahí los invitamos a que se suman ahí a Harvard Alumni for Education. Y es una red, eh, cuando comenzamos este año éramos como 2.000, ahorita ya somos cerca de 7.000 que nos hemos sumado, entonces con capítulos en todo el mundo, ¿no? Entonces es una muy buena red para intercambiar ideas y colaborar. Muchas gracias, un gusto verlos y felices fiestas para todos. Nos vemos el próximo año. Adiós.
Gracias, Tavo. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.